Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Wilson Tobar Cabrera, estoy en doctorado en Ciencias de la Educación, materia de análisis del comportamiento humano. En esta actividad vamos a hablar de la conducta, la conducta, el comportamiento y las acciones, va desde unos paradigmas, vamos a responder unas preguntas, voy a hablar del contexto del aula, que es mi profesión, ser profesor. Entonces, la primera parte del conductismo. El conductismo ve el comportamiento como respuesta a estímulos. La conducta es vista como la respuesta a recompensa castigo. Las acciones son comportamientos aprendidos. Desde esta parte, para responder a la primera pregunta, se dice que nosotros como profesores ejercemos un conductismo a partir del manual de convivencia, las notas, porque queremos patrones de comportamiento, una homogeneidad en los estudiantes. Y esto nos lleva a responder a la última pregunta, que es ¿por qué los estudiantes a veces no se llevan bien? Porque la misma situación, porque todos no responden de igual forma a esa cuestión de premio-castigo. Por otra parte, tenemos la etiología, que va a decir que el comportamiento es un proceso de evolución biológico y adaptativo, la conducta es la respuesta a los procesos biológicos y externos, y la acción es la propios para satisfacer esas necesidades biológicas y el contexto. Acá vamos a hablar de la primera pregunta, ¿cómo determina la conducta de los estudiantes? Claro, pues los estudiantes tienen diferentes formas de aprender, unos son buenos para matemáticas, sociales, química, eso es a partir de la relación del mismo sujeto con el entorno. Esto lleva a la respuesta siguiente. Acá se permite una flexibilidad del comportamiento humano porque pues cada sujeto es individual y responde de una determinada forma. Esto es lo que nos lleva a la tercera pregunta, es a veces los estudiantes no se llevan bien por esa misma situación porque hay divergencias, no todos tienen las mismas pensamientos, formas de pensar. Esto nos lleva a la tercer ejemplo, que es la evolución por selección natural, siguiendo a Charles Darwin. Aquel comportamiento es visto como una adaptación evolutiva, la conducta es establecida por un medio donde se habita y las acciones son las propias para subsistir. Acá el concepto base es la adaptación del sujeto. Vamos a hablar entonces de cómo el estudiante algunos se adaptan, otros no se adaptan al contexto escolar, otros les cuesta trabajo, otros son cansones, etc. Entonces hay una respuesta subjetiva a esa adaptación. Y eso nos lleva a la tercera pregunta, que es a veces los estudiantes les cuesta comportarse por esa misma diferencia, divergencia, respuesta, adaptación al colegio. Esto nos lleva también al determinismo cultural y social, siguiendo a López, y es el comportamiento es visto acá como un condicionamiento del contexto, y acá la conducta es vista como el sujeto toma las conductas y los valores de una sociedad, y las acciones son vistas como producto del comportamiento. Aquí, para responder la primera pregunta, es cómo influencia el comportamiento de los estudiantes. Mira, yo trabajo en un colegio estrato 1, entonces estoy al tanto de esas situaciones. Ves que los estudiantes tienen para comer, no tienen para vestir, llegan con los zapatos rotos, y es porque esas situaciones del contexto se imponen. A veces no podemos escapar. Quisiéramos nosotros escapar de esas situaciones, quisiéramos que los estudiantes escaparan, pero no, entonces se imponen. Entonces, esto lleva a lo otro, que es, hay unos patrones de comportamiento que se imponen. Y esto lleva a la siguiente pregunta, que es, pues a veces no nos entendemos bien, los estudiantes se llevan ahí choques por esas mismas situaciones de pobreza. Eso nos lleva al currículo oculto. El currículo oculto es aquellos comportamientos sutiles que se aprenden de manera subconsciente. La conducta es vista como imitación y adaptación del sujeto frente al ambiente, y las acciones son manifestaciones propias de las creencias y valores de un sujeto. Acá el currículo oculto no está escrito. Son las relaciones de poder, son las relaciones con el estudiante con profesor, son las relaciones del estudiante con estudiante, y que el estudiante imita. Acá se influencia bastante el estudiante. Y eso nos lleva a la segunda, que es, ¿hay posibilidad de improvisación? No. Acá el que no sigue los patrones de comportamiento es rechazado por la sociedad, rechazado por el colegio, castigado por el colegio. Y esto nos lleva a la siguiente, que es, eso lleva a que los estudiantes mismos hayan comportamientos divergentes. En conclusión, podemos decir que el comportamiento de los estudiantes está determinado, está influenciado por el currículo oculto, por el contexto, por una serie de juegos de poder, por los valores y creencias de un contexto. Sin embargo, también hay posibilidad de quiebre, hay posibilidad de nuevas pedagogías, de nuevos comportamientos. Y bueno, esto es para proponer y también para investigar, ¿no? Entonces, eso quería compartir, compañeros, desde mi experiencia con los estudiantes, y pues estas son las referencias.